Hola, hola, bienvenidos todos a Cápsulas de Fe. Hoy vamos a comenzar una serie que se llama Parábolas de Jesús. Y en esta serie vamos a entender primero qué es una parábola. Una parábola es una forma literaria utilizada en las escrituras. Principalmente en los evangelios vamos a encontrar muchas parábolas, pero también fueron usadas en el Antiguo Testamento y en otras partes del Nuevo Testamento. Es una narración sobre un hecho cotidiano de la época para dar a conocer un misterio espiritual. Y esto es bien importante porque una parábola no es una fábula, por ejemplo, donde se utilizan personajes, animales, por ejemplo, que tienen características humanas. Todos conocemos pues muchas fábulas. Ni tampoco es una alegoría que se basa de pronto en una idea que se quiere transmitir también a través de, digamos, de personificación o contando una historia. Una parábola es diferente, es como decíamos un hecho cotidiano. Y Jesús nuestro Señor utilizó esta figura para poder predicar. La finalidad de las parábolas de Jesús fue enseñar cómo debe actuar una persona para entrar al reino de los cielos y revelar misterios espirituales. Jesús compartía a multitudes, lo seguían niños, lo seguían personas de diferentes edades, y si vemos, él siempre utilizaba parábolas para poder enseñar. Yo pienso que esto también habla mucho de quién era Jesús, de su personalidad, de esta capacidad que tenía de compartir a través de estos mensajes a muchas personas. Pero él sabía que también algunos estaban escuchando, y las personas que le escuchaban no solamente eran aquellos que tenían hambre y sed de algo nuevo, sino que también dentro de los que lo escuchaban, aunque fuera de lejos, estaban pues los fariseos y pues los estudiosos de esa época, los sacerdotes, los levitas. Entonces, en Lucas 8, 9 al 10, sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Hablando de una de las parábolas de Jesús, y él les respondió: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto nos deja ver que habían algunas de las personas que escuchaban que no necesariamente entendían estos misterios, y sabíamos que gran parte de los fariseos que también escuchaban esa palabra luego llegaban de pronto a interpretarlas o a tergiversarlas incluso. Entonces aquí también nos habla de cómo el Señor guardaba misterios espirituales para compartir en intimidad con los suyos. En Marcos 4:33 al 34 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les aclaraba todo. Y esto es bien hermoso, saber que Jesús sabía lo que podía compartir y cómo lo podía compartir, pero que en esta intimidad, cuando tenemos esta intimidad con el Señor, Él puede aclararnos, ¿verdad? Él puede darnos esos misterios, como dice la Escritura, y podemos entender cosas que necesitamos entender para nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de una parábola que está en Lucas 5:36 al 39, y es esta parábola de vestidos y odres nuevos. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Y en esta parábola nos habla de dos aspectos cotidianos de esa época. Uno era el vestido, y en esta observación nos dice que nos está hablando de ropa de lana. La ropa de lana nueva, al lavarse, se encogía,
Entonces Jesús enseñaba con esta parábola que si trataban de remendar de reparar un vestido nuevo, un vestido usado, un vestido viejo con un trozo de lana nuevo, al momento de lavarse se iba a echar a perder. Y eso lo vemos también en Marcos 2:21, donde se refiere esta misma enseñanza y dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y vemos aquí en esta enseñanza, en esta comparación, cómo el Señor nos habla de algo viejo, ¿verdad?, que no puede contener o no es compatible con algo nuevo. Y aquí está hablando de un vestido, ¿verdad? Unos versículos antes de decir esta parábola, Jesús estaba siendo cuestionado por el ayuno y le estaban diciendo: ¿por qué tus discípulos no están ayunando o no ayunan? Si los discípulos de Juan ayunan, si los discípulos de otros ayunan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él en ese contexto explica que está hablando de una tradición, de una costumbre del pueblo judío y hablando del ayuno que todavía nosotros utilizamos, por supuesto. Jesús dice: habrá un momento en el que ellos tendrán que ayunar cuando yo parta, ¿verdad? Cuando yo me vaya, hablando del esposo. Pero en este momento, decía Jesús, mis discípulos están disfrutando de mí. Entonces vemos de forma muy contundente cómo Jesús está explicando que en ese momento era mucho más importante la intimidad que la costumbre. Y hablando de muchas veces cómo esas costumbres, acciones y cosas que hacemos, que son buenas al final del día, no necesariamente están acompañadas de la intimidad que Jesús espera. Entender también que nuestra salvación no viene por obras, nuestra salvación viene por gracia. Y sí dice la palabra que nos esforzamos en la gracia. Y en este punto yo me quedo con esta, digamos que esta comparación que el Señor hace, donde debamos nosotros pensar siempre en si eso que estoy haciendo, en mi servicio en la iglesia, en mi vida cotidiana, en mi forma de ver al Señor, ¿verdad? ¿Realmente es una costumbre o es un vestido viejo, o realmente tiene que ver con mi relación personal con Jesús? Luego nos habla de un odre, y los odres eran recipientes de cuero, eran recipientes de piel, usados para contener líquidos como vino, aceite y otros. Hablando también de esta misma parábola en Mateo 9:17, dice: y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Aquí nos habla de un odre viejo. Un odre viejo es rígido y se ha endurecido, es una piel que se ha endurecido. El odre nuevo es maleable, es flexible, y aquí es esta verdad o este misterio nos hace pensar también y nos hace reflexionar muchas veces en qué tipo de odre nos hemos convertido o qué tipo de odre somos, hablando de un vino nuevo, que es el mensaje que Jesús quiere darnos. Cuando llega ese mensaje de Jesús a nuestras vidas, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación, un mensaje de gracia, ¿cómo estamos recibiéndolo? Si nosotros, si hay áreas de nuestra vida que se han endurecido, que se han hecho rígidas, que no están flexibles, entonces eso se va a reventar. Y pasaba en ese momento. Jesús no vino a anular la ley, Jesús no vino a anular las costumbres, no vino a anular el ayuno del que estaban hablando en ese momento. Realmente Jesús vino a confirmar esa ley. Jesús vino a que todas las promesas se hicieran reales en Él. Y en este punto, algo que nosotras y nosotros debemos entender es que definitivamente en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios,
Y esforzarnos en la gracia es abrazarnos tan fuertemente de Jesús que el reflector esté hacia Él, no hacia nosotros, no hacia nuestra humanidad. En 2 Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Me encanta saber que yo ya soy una nueva criatura, tú eres una nueva criatura, tú ya eres un vestido nuevo y un odre nuevo. Entonces nosotros podemos estar seguros de esto y saber, entender y disfrutar, sobre todo disfrutar la gracia. Esta historia o esta parábola también me recuerda la historia de Marta y María cuando Jesús fue a visitarlas. Y si tú recuerdas, Marta estaba un poco agobiada, un poco estresada porque María se había sentado solamente a los pies de Jesús a disfrutarle a él. Y entonces al final el Señor le responde: solo una cosa es necesaria, respondiendo a Marta, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Entonces, en nuestras vidas podemos pensar un poco cuando ese odre viejo se ha metido tanto, cuando esas costumbres, esas obras, esa forma de pensar, las tradiciones, la forma como estoy viviendo, ¿verdad? Mi vida cristiana, me está quitando el deleite de ese gozo, me está quitando el deleite de disfrutar la intimidad con Jesús. Esa es la parte necesaria, esa es la mejor parte. Y yo te pido que oremos juntos. Señor, renueva mi mente y mi corazón para recibir tu verdad, para que yo pueda ser moldeado, para que con tu amor, Señor, yo pueda ser cada día, Padre Celestial, un hijo que se sabe deleitar en ti, Señor. Que las costumbres, las tradiciones, la vida misma no nos endurezca, no nos haga rígidos para poder recibir cada día, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Dios, porque a través de tu gracia no depende de nuestras obras y no depende de lo que nosotros hacemos, sino que debemos solamente esforzarnos en entender esa gracia, en deleitarnos y vivir en esa gracia cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por convencernos, por hacernos entender los misterios de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, descansamos en ti. Amén y amén. Te invito a que el próximo sábado puedas seguirnos acompañando en esta serie de Parábolas de Jesús.